Le queremos agradecer a Daniel Zapico Alonso, director ejecutivo de Amnistía Internacional, que esté con usted y con nosotros. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias que tomas la llamada. Muchas gracias por invitarnos. A ver, Daniel, te diría, ya hoy se va conociendo algo, ¿no? De hecho, la jornada, por ejemplo, ya va avanzando un poco lo que ha pasado y el informe que ustedes tienen. ¿Cuáles serían los elementos, Daniel Zapico, que tú consideras, que considera Amnistía Internacional como los más relevantes de este balance anual, de este informe anual? Pues a nivel internacional, la apatía, la falta de acción, la falta de compromiso de los gobiernos del mundo para poner fin a las graves violaciones de derechos humanos. Y a nivel de México, sabemos que estamos en un momento de cambio, en un momento de transición, con nuevas autoridades federales desde el 1 de diciembre, que han cambiado también el discurso. Ahora hay un discurso mucho más bonito, mucho más abierto, mucho más reconociendo que hay problemas de derechos humanos y que hay que abordarlos, pero lo que no hemos visto en estos meses es un cambio real en las políticas, en las prácticas de las autoridades, ni a nivel federal ni estatal. Entonces lo que vemos es que esa transición en materia de derechos humanos está siendo mucho más lenta y nos preocupa, porque México necesita cambios radicales y rápidos. Ahora, a ver, vemos, estamos ya con que en este balance de el régimen de Calderón hay de alguna otra manera una lista, como tú bien lo sabes, desaparecidos, muertos, también desplazados, ¿no? Que se nos ha olvidado que ese es un fenómeno fundamental importantísimo. Hay zonas del país en donde se agudicen más las cosas que en otras. Hay zonas en donde hay una prevalencia de juego y uso político, hay zonas en donde la complicidad y la corrupción tienen niveles verdaderamente absorbentes. ¿Qué alcanzas a ver en esta mirada, Daniel Zapico, Amnistía Internacional? Vemos que la mayor parte de los problemas son generalizados en el sentido de que aparecen en todas las entidades del país, en todos los estados. Pero es cierto que algunos de los problemas se concentran más, están más exacerbados en ciertos estados, por ejemplo, en estados del norte del país, o lo que hemos visto con respecto a ataques a periodistas en los últimos meses, años, en Veracruz, en Chihuahua. Entonces, sí hay estados que son como puntos rojos de ciertos temas, pero no hay ni un solo estado, ni el Distrito Federal, que se salve. Los problemas de derechos humanos son generalizados. Es inevitable preguntarte, Daniel, en comparación con otras naciones, el regazo de México es verdaderamente grande o no. Hablo de naciones con características similares en lo económico, ya sabes, en estos para hablar claro, pienso en América Latina fundamentalmente. Ha habido avances positivos en varios países de América Latina en los últimos años y en México hemos visto cómo esos avances estaban ausentes. Por ejemplo, en materia de juicios sobre las violaciones de derechos humanos cometidas, por ejemplo, en las dictaduras del Cono Sur o la Comisión de la Verdad que se ha establecido en Brasil para saber lo que sucedió durante la Guerra Sucia. Y aquí en México parece que la Guerra Sucia nunca existió y nunca rinden cuentas los responsables de las desapariciones, de las torturas, de los asesinatos cometidos durante esa época. Es cierto que la magnitud de las violaciones de derechos humanos en esa época en México comparadas con Chile o con Argentina son muy diferentes, pero aún así esa es una línea que tenemos común en toda la región y que en otros países se va avanzando con dificultades, como vemos por ejemplo en Guatemala, donde se logró la condena a Ríos Montt por genocidio y ha sido anulada por el Tribunal Constitucional y va a tocar volver a enjuiciarlo. Entonces todavía falta mucho por avanzar, pero hay avances en otros países de la región que en México no vemos. ¿No hay indicios de que el gobierno de Peña Nieto quiera hacer algo en la materia, Daniel Zapico? Pues no lo hemos visto, la verdad. De hecho, la reciente visita del relator de ejecuciones extrajudiciales de Naciones Unidas a México, uno de los elementos que trató durante su visita es la ausencia de investigaciones en los casos de ejecuciones y desapariciones durante la Guerra Sucia. Y aquí parece que ese tema no está presente en ningún lado. Hay una sentencia de la Corte Interamericana condenando a México, en este caso el caso Rosendo Radilla, y sí hay
intentos de buscarlo. De hecho, justamente en estas fechas hay técnicos de la PGR, del INAH, compañeros de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos en Atayac de Álvarez, en Guerrero, buscando los restos de Rosendo Radilla. Pero, en realidad, medidas para proporcionar justicia, medidas para asumir lo que pasó como país, hacerlo público, señalar las responsabilidades, no, ni se las ve ni se las espera, la verdad. Oye, híjole, lo que pasa es que otra vez estamos un poco en muchas cosas muy parados, y además diría algo importante, Daniel, está empezando el sexenio, sería como para ver, me atrevo a decir, algunos indicios de que algo eventualmente pudiera estarse creando en función de estos tan dolorosos temas, ¿no? Pues así esperamos. De hecho, esa es parte de la razón por la que nosotros decimos, desde Amnistía Internacional, que estos primeros meses han sido decepcionantes en materia de derechos humanos. Lo decimos porque al final no basta con estas bonitas palabras, sino que hay que dar esos hechos, esos pasitos concretos. Los últimos años han estado llenos de promesas por parte de las autoridades federales y, sin embargo, no se han concretado en nada. Entonces, aquí, si lo que al final tenemos es más promesas sin cambios concretos, de nada nos va a servir. De momento sabemos que estamos al inicio del sexenio, sabemos que muchas cosas requieren tiempo, pero ¿cuánto tiempo se requiere, por ejemplo, para modificar el Código de Justicia Militar, que es una cosa en la cual México ha sido condenada 4 veces por la Corte Interamericana? La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que es inconstitucional juzgar en el fuero civil las violaciones de derechos humanos cometidas por militares, o sea que es inconstitucional juzgarlas en el fuero militar, y a pesar de eso, que es algo clarísimo que necesitamos hacer, que está muy claro por dónde hay que transitar, no hay avances. Hay 14 iniciativas presentadas entre las dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y ninguna de ellas parece estar avanzando. ¿Cuánto tiempo se necesita cuando vemos que la Constitución se reforma en menos de una semana, si es necesario? Bueno, Daniel, nada alentador, pero importante no perder de vista y poner énfasis en el asunto al máximo. Te quiero agradecer, Daniel Zapico Alonso, como director ejecutivo de Amnistía Internacional, que hayas estado esta tarde con nosotros.